Te damos la bienvenida al canal En la trampa de los deseos. Aquí compartimos historias apasionantes sobre infidelidades. Que lo disfrutes. La primera vez que fui al hogar de mi mejor amigo, Alejandro, no esperaba que esa visita cambiara mi vida. Él me invitó para pasar un fin de semana tranquilo en su casa en un pequeño pueblo cerca de Valencia. Después de tantos años de amistad, nuestra relación era sólida y sin secretos, o al menos eso pensaba. Al llegar, Alejandro me presentó a su madre, Susana. Ella salió de la cocina con una sonrisa cálida y un delantal floreado que parecía no encajar del todo con su porte elegante. Tenía el cabello castaño claro recogido en un moño desordenado y sus ojos verdes, profundos y expresivos, atraparon mi atención al instante. Su voz era suave, pero llena de energía, como si cada palabra que pronunciara tuviera un significado especial. Andrés, bienvenido. Alejandro habla mucho de ti. Me alegra que estés aquí, dijo, extendiéndome la mano. Su piel era suave y su apretón firme pero delicado. Durante el almuerzo, Susana se mostró como una anfitriona perfecta. Había preparado una paella que parecía salida de un restaurante de lujo. Mientras comíamos, noté detalles que antes no hubiera considerado importantes. La forma en que sus dedos delgados movían la cuchara, cómo inclinaba ligeramente la cabeza al reír, y cómo el delantal no lograba ocultar su figura esbelta pero curvilínea. Era evidente que Susana cuidaba su apariencia. Aunque rondaba los 40 años, su piel era impecable, y sus movimientos reflejaban una seguridad innata. Llevaba un vestido ligero debajo del delantal, que insinuaba sus piernas torneadas cuando se movía por la cocina. Cada paso que daba parecía tener un propósito. Al final del almuerzo, Alejandro comentó que iría al supermercado a comprar bebidas que faltaban para la cena. Me quedé solo con Susana, quien rápidamente se ofreció a mostrarme el jardín trasero. Accedí, pensando que sería una conversación casual, pero lo que ocurrió a continuación me dejó sin palabras. El jardín era amplio y estaba lleno de flores de colores vivos. Susana me explicó con entusiasmo cómo cuidaba cada planta. Pero mi atención estaba dividida, su voz era melodiosa. Pero mis ojos notaban detalles que nunca antes habría permitido. La manera en que la tela del vestido se ajustaba a su cintura o como una ligera brisa movía su cabello, dejando al descubierto su cuello. «¿Te gusta el jardín, verdad?», preguntó de repente, girándose hacia mí. Sus ojos verdes me miraron fijamente, y por un momento sentí que podía ver a través de mí. Sí, es hermoso, respondí, aunque no estaba seguro de si hablaba del jardín o de ella. Susana sonrió. Se inclinó para arreglar unas flores cerca de un banco, y pude ver cómo el vestido se alzaba ligeramente, dejando entrever sus pantorrillas bien definidas. Me sentí incómodo por la dirección de mis pensamientos y traté de distraerme mirando alrededor. Alejandro tiene suerte de tener un amigo como tú. Siempre habla maravillas de ti, dijo, sentándose en el banco y dándome una palmada en el espacio vacío junto a ella. Dudé, pero me senté. Él también es un gran amigo para mí, respondí, tratando de sonar natural. Susana me miró durante unos segundos, como si estuviera evaluando algo en mi expresión. Luego sonrió de nuevo y se levantó. Vamos a la cocina. Quiero que pruebes algo que hice esta mañana. No acepto un no por respuesta. De regreso en la cocina, Susana sacó una bandeja de galletas recién horneadas. Mientras las servía, noté que había quitado el delantal, dejando al descubierto por completo su vestido. El diseño era sencillo, pero elegante, y destacaba su figura de una manera que no pude ignorar. ¿Te gusta el vino?, preguntó, sacando una botella de un armario alto. Sí, claro, respondí, aunque apenas bebía.
Susana sirvió 2 copas y me pasó una. Luego se apoyó contra la encimera, sosteniendo su copa con ambas manos. ¿Y qué tal las chicas, Andrés? ¿Tienes a alguien especial? Preguntó con un tono casual, pero su mirada tenía un brillo que no podía interpretar. No, no realmente, contesté, tratando de restarle importancia. Ella sonrió y tomó un sorbo de su vino. La conversación continuó, pero cada palabra que decía parecía cargada de un doble significado. Había una cercanía en su tono, una familiaridad que iba más allá de una conversación común. En un momento, la copa de Susana resbaló ligeramente de sus manos, derramando un poco de vino en su vestido. Ella suspiró y se rió. Siempre tan torpe. Voy a tener que cambiarme, dijo, desapareciendo por un momento. Cuando regresó, llevaba un vestido diferente, mucho más ligero y ajustado. La tela parecía flotar sobre su piel y su perfume era más intenso, más envolvente. ¿Mejor así?, preguntó, girándose ligeramente como si estuviera mostrando su elección. Mi mente se llenó de pensamientos confusos. La atmósfera era demasiado intensa, y mi corazón latía con fuerza. Antes de que pudiera responder, Alejandro entró por la puerta principal. Ya volví. ¿Qué tal?, preguntó, rompiendo el momento. Susana sonrió y se giró hacia él como si nada hubiera pasado. Después de aquella primera tarde, no podía quitarme de la cabeza la imagen de Susana. Algo en su mirada y en sus gestos había despertado una sensación nueva en mí, algo que no sabía cómo manejar. A pesar de que intentaba no darle importancia, cada vez que Alejandro hablaba de su madre, mi mente volvía a aquel momento en la cocina. Al día siguiente, Alejandro sugirió que saliéramos a recorrer el pueblo. Quería mostrarme algunos de sus rincones favoritos, pero antes de salir, Susana insistió en que tomáramos el desayuno juntos. Esta vez llevaba un vestido blanco de lino, sencillo pero elegante, que parecía hecho para resaltar su figura. Su cabello estaba suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros, y un collar dorado delicado brillaba bajo la luz del sol que entraba por la ventana. «Andrés, ¿te apetece un café?», preguntó con su tono amable, mientras se inclinaba sobre la mesa para servirlo. Mis ojos se desviaron, casi por instinto, hacia su cuello y el leve movimiento del collar que llevaba. Sentí que mi rostro se encendía y rápidamente miré hacia otro lado. «Claro, gracias, Susana», respondí, intentando mantener la calma. Durante el desayuno, ella parecía concentrada en asegurarse de que tuviéramos todo lo necesario, pero había algo en la forma en que me miraba de vez en cuando. Algo que me hacía sentir que solo nosotros dos estábamos en esa habitación. Después del desayuno, Alejandro fue al garaje para revisar las bicicletas que íbamos a usar para el paseo. Susana y yo quedamos a solas en la sala. Ella se sentó en el sofá, cruzando las piernas con una elegancia que parecía natural para ella. «¿Te está gustando el pueblo?», preguntó, con un tono más relajado que antes. «Sí, es un lugar muy bonito, tranquilo», contesté, aunque mi mente estaba lejos de pensar en el pueblo. «A veces la tranquilidad puede volverse aburrida», añadió, mirándome de una forma que me puso nervioso. No sabía cómo responder a eso. Antes de que pudiera pensar en algo, ella continuó. «Es agradable tenerte aquí. Hace tiempo que no tenemos visitas tan interesantes». Esas palabras me dejaron sin aliento. ¿Era solo mi imaginación o ella realmente estaba insinuando algo? Susana sonrió y se levantó, caminando hacia mí. «Bueno, mejor no te entretengo. Alejandro te está esperando», dijo, pero no antes de posar su mano suavemente sobre mi brazo. Fue un gesto breve, casi inocente, pero su efecto fue inmediato. Durante el paseo por el pueblo, traté de concentrarme en las historias que Alejandro me contaba sobre su infancia,
pero mi mente seguía volviendo a Susana. Su sonrisa, su voz, el tacto de su mano. Era como si una parte de mí estuviera atrapada en ese momento. Cuando regresamos a casa por la tarde, Susana estaba en el jardín regando las plantas. Esta vez llevaba unos pantalones cortos y una camiseta sin mangas. Su cabello estaba recogido en una coleta alta y un par de gafas de sol descansaban sobre su cabeza. Al verme, levantó la mano para saludarme con una sonrisa. «¿Cómo les fue?», preguntó, dejando la manguera y acercándose. Alejandro comenzó a contarle sobre el paseo, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Susana se inclinó ligeramente hacia mí mientras escuchaba, y el perfume de su piel volvió a envolverme. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esa noche, Susana preparó la cena. Mientras cocinaba, me pidió que la ayudara a poner la mesa. Alejandro estaba ocupado en su habitación, dejando a Susana y a mí una vez más solos. «¿Te gusta el vino?», preguntó de repente, mientras colocaba una botella en la mesa. «Sí, aunque no suelo beber mucho», contesté. «Pues hoy haremos una excepción», dijo, abriendo la botella y sirviendo 2 copas. Luego se acercó y me pasó una. Brindamos, y ella se sentó frente a mí. La conversación comenzó de manera casual, pero poco a poco fue tomando un tono más personal. Susana me preguntó sobre mi vida, mis sueños, mis relaciones. Había algo en su voz, algo que me hacía sentir que cada palabra que decía tenía un peso especial. «Eres diferente, Andrés», dijo de repente. «Tienes algo especial». Sentí que mis mejillas se encendían, pero antes de que pudiera responder, Alejandro apareció en la puerta, rompiendo el momento. Más tarde, después de la cena, Alejandro se fue a su habitación temprano, dejando a Susana y a mí solos en la sala. Ella sugirió que termináramos la botella de vino. «Es raro tener compañía así». «Normalmente, estoy sola por las noches», dijo, mientras se acomodaba en el sofá junto a mí. Su proximidad era abrumadora. Cada vez que su brazo rozaba el mío, sentía una corriente eléctrica recorriendo mi cuerpo. En un momento, ella giró hacia mí, sus ojos verdes fijos en los míos. «Gracias por hacer que este día sea tan especial», dijo suavemente. Sin pensarlo, respondí. «Es usted quien hace que sea especial». Ella sonrió, pero esta vez su sonrisa tenía algo más. Algo que no podía descifrar, pero que me atraía irremediablemente. La tensión entre Susana y yo había crecido de forma palpable. Cada gesto suyo, cada mirada, parecía estar cargada de un significado oculto. Por las noches, cuando me acostaba en la habitación de invitados, mi mente revivía cada detalle de nuestras conversaciones, de la manera en que sus ojos parecían hablar más de lo que sus labios se atrevían a decir. Sin embargo, la línea entre lo permitido y lo prohibido todavía no había sido cruzada. Al menos, no por completo. Al día siguiente, Alejandro salió temprano para encontrarse con unos amigos, dejándome solo en la casa con Susana. Me desperté tarde y bajé a la cocina, donde ella estaba preparando el desayuno. Llevaba un vestido ajustado color azul que resaltaba sus curvas de una manera sutil pero innegablemente seductora. Su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros, y llevaba un ligero toque de maquillaje que hacía resaltar aún más sus ojos verdes. «Buenos días, dormilón», dijo con una sonrisa. «Espero que tengas hambre». «Hice tostadas y café». «Gracias, Susana». «Huele delicioso», respondí, tratando de sonar casual, aunque mi corazón ya estaba acelerado. Nos sentamos a desayunar y la conversación fluyó con naturalidad. Sin embargo, había algo en su tono, en la manera en que sus ojos se detenían en los míos, que hacía que el aire entre nosotros se sintiera más pesado.
Cuando terminamos, Susana sugirió que saliéramos al jardín. El sol estaba alto y una brisa suave movía las hojas de los árboles. Susana me guió hacia una mesa en el centro del jardín, donde había colocado un par de sillas y una sombrilla. «Aquí es donde me gusta relajarme», dijo, ofreciéndome una silla. «¿Te importa que me siente contigo?» «Por supuesto que no», respondí rápidamente, casi demasiado rápido. Ella se sentó frente a mí y cruzando las piernas de manera casual pero elegante. Llevaba unas sandalias que dejaban al descubierto sus pies perfectamente cuidados, y un ligero brillo en su piel bajo el sol la hacía parecer aún más deslumbrante. «A veces me pregunto cómo sería tener más tiempo para disfrutar de cosas simples», dijo, mirando hacia las flores. «La vida puede ser tan restrictiva». «¿Restrictiva?», pregunté, sintiendo que había algo más detrás de sus palabras. «Sí», respondió, girando su mirada hacia mí. «A veces siento que he pasado demasiado tiempo siendo la madre perfecta. Es agradable tener a alguien como tú aquí, alguien que me recuerda que todavía puedo ser yo misma». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Sentí que había algo más que quería decir, pero en lugar de continuar, sonrió y se inclinó hacia atrás, dejando que el silencio hablara por ella. Mientras estábamos en el jardín, Susana se levantó para ajustar la sombrilla. Al hacerlo, dejó caer accidentalmente un libro que había estado leyendo. Me agaché rápidamente para recogerlo, y nuestras manos se encontraron al mismo tiempo. «Perdón, no quería», comencé a decir, pero ella no retiró su mano de inmediato. «Está bien», dijo en un susurro, sus dedos apenas rozando los míos antes de retirarse. Ese pequeño contacto fue suficiente para encender una chispa dentro de mí. Había algo en la forma en que me miraba, en la ligera sonrisa en sus labios, que hacía imposible ignorar lo que estaba sucediendo entre nosotros. Más tarde, cuando volvimos a la casa, Susana comenzó a preparar algo para almorzar. Me pidió que la ayudara a cortar algunas verduras, y mientras trabajábamos juntos, la proximidad entre nosotros se volvió casi insoportable. En un momento, nuestras manos se encontraron nuevamente mientras alcanzábamos el mismo cuchillo. «Parece que estamos destinados a cruzarnos», dijo con una risa ligera. Pero su voz tenía un matiz de algo más profundo. «Tal vez», respondí, tratando de mantener la compostura. De repente, ella se giró hacia mí, sosteniendo un plato en sus manos. «Andrés, eres un joven muy especial. No sé si te das cuenta de eso, pero es cierto», dijo, mirándome directamente a los ojos. Sus palabras me dejaron sin aliento. Antes de que pudiera responder, ella dio un paso atrás y se giró hacia el fregadero. Como si lo que acababa de decir no fuera nada fuera de lo común. Esa noche, después de que Alejandro regresara y se fuera a dormir temprano, Susana apareció en la sala con una botella de vino en la mano. «¿Te apetece un poco de vino para terminar el día?», preguntó, su sonrisa tan tranquila como siempre, pero con un brillo en los ojos que no podía ignorar. Nos sentamos juntos en el sofá, y el ambiente se volvió más íntimo con cada copa. La conversación pasó de temas triviales a preguntas más personales. «¿Nunca has sentido que hay cosas que simplemente no puedes decir en voz alta?», preguntó de repente, mirándome con una intensidad que me dejó sin palabras. «A veces», respondí, mi voz apenas un susurro. Ella se inclinó un poco más cerca, su perfume envolviendo el aire entre nosotros. «A veces es mejor no decir nada y simplemente sentir», dijo, sus palabras casi inaudibles. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de nuestras respiraciones. Sus ojos buscaron los míos, y en ese momento supe que la línea estaba a punto de ser cruzada. El silencio en la sala se volvió pesado, casi palpable. Susana estaba tan cerca que podía sentir su respiración cálida.
Sus ojos verdes buscaban los míos con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo, pero mi cuerpo ya había tomado una decisión. Andrés, dijo suavemente, su voz apenas un susurro, como si temiera romper la frágil burbuja que nos envolvía. A veces, la vida nos pone en situaciones inesperadas. Pero también nos da momentos que no podemos dejar escapar. No supe qué responder. Sus palabras estaban cargadas de un significado que entendí perfectamente. Sin pensarlo, me incliné hacia ella, y nuestras miradas se cruzaron en un punto donde el mundo exterior dejó de existir. El momento fue eterno y, a la vez, fugaz. Mis labios rozaron los suyos con una suavidad que apenas parecía real. Susana no se apartó, al contrario, sus manos encontraron mi rostro, acariciándolo con una delicadeza que me hizo temblar. La primera vez que nuestros labios se unieron fue como una descarga eléctrica. Sentí como su cuerpo se relajaba y, al mismo tiempo, se tensaba bajo mis manos. El beso comenzó tímido, casi como si ambos temiéramos dar el siguiente paso, pero pronto se volvió más profundo, más decidido. Susana se apartó brevemente, apenas unos centímetros, para mirarme. Sus mejillas estaban sonrojadas y en sus ojos brillaba algo que nunca había visto antes. Una mezcla de deseo y vulnerabilidad. «Esto es una locura», murmuró, pero no hizo ningún intento por detenerme. «Lo sé», respondí, mi voz apenas audible. «Pero no puedo evitarlo». Ella se levantó del sofá, sosteniendo mi mano, y me guió hacia el pasillo. Mi corazón latía tan rápido que creía que ella podía oírlo. Cada paso que daba parecía resonar en la casa vacía. Alejandro dormía profundamente en su habitación, y el conocimiento de que él estaba tan cerca hacía que todo pareciera aún más arriesgado. Susana abrió la puerta de su habitación, una estancia cálida y decorada con tonos suaves. Las luces estaban bajas y el aroma de su perfume llenaba el aire. Se giró hacia mí, soltó mi mano y comenzó a desabrochar los botones de su vestido, uno por uno, con movimientos lentos y deliberados. Yo no podía apartar la mirada. Su seguridad era fascinante, pero también había algo en su expresión que me hacía ver a la mujer detrás de la madre de mi amigo. Una mujer que anhelaba sentirse viva. Cuando el vestido cayó al suelo, revelando su figura envuelta en una fina lencería de encaje negro, sentí que el aire me abandonaba. Susana no dijo nada, solo me miró, esperando que diera el siguiente paso. Mi nerviosismo era evidente, pero ella simplemente sonrió, dándome una confianza que no sabía que tenía. Me acerqué lentamente, mis manos encontraron su cintura. Y ella dejó escapar un suave suspiro al sentir mi toque. Cada movimiento parecía una exploración, cada caricia un descubrimiento. Sus manos encontraron mi camisa, desabrochándola con la misma calma que había mostrado antes. Cuando nuestras pieles finalmente se tocaron, el mundo pareció detenerse. Sus labios buscaron los míos de nuevo, y esta vez no hubo timidez. El beso era intenso, cargado de todo lo que habíamos estado reprimiendo. Sus dedos recorrían mi espalda, mientras los míos se enredaban en su cabello. El sonido de un crujido en el piso nos hizo detenernos de golpe. Ambos miramos hacia la puerta, con el corazón en la garganta. Pero la casa permanecía en silencio. Alejandro seguía durmiendo, y el peligro de ser descubiertos solo hacía que todo fuera aún más emocionante. «Esto es una locura», repitió Susana, su voz apenas un susurro. Pero esta vez lo dijo con una sonrisa, como si aceptara completamente la situación. «Sí, pero no quiero que termine», respondí. Y mis palabras parecían ser exactamente lo que ella necesitaba escuchar. Nos dejamos caer sobre la cama, y cada movimiento, cada gesto, era como si estuviéramos descubriendo algo completamente nuevo.
Susana era apasionada, pero también cuidadosa, guiándome con una mezcla de experiencia y ternura. Cada instante estaba impregnado de una intimidad que nunca había experimentado antes. Cuando todo terminó, nos quedamos en silencio, respirando juntos en la penumbra de su habitación. Susana acariciaba mi cabello y yo sentía que estaba en un sueño del que no quería despertar. Andrés, esto no debería haber pasado, murmuró finalmente, pero su voz carecía de arrepentimiento. Pero no me arrepiento. Ni yo, respondí sinceramente. Nos miramos en silencio, sabiendo que lo que había sucedido cambiaría todo. Pero antes de que pudiera decir algo más, el sonido de pasos en el pasillo nos puso en alerta. Susana se levantó rápidamente, poniéndose una bata y asegurándose de que todo pareciera normal. «Es Alejandro», susurró, y mi corazón volvió a acelerarse. El sonido de los pasos en el pasillo era como un tambor en mis oídos. Mi cuerpo se tensó de inmediato y mi mente buscaba desesperadamente una salida. Susana, con su calma habitual, me miró y susurró: «Tranquilo, yo me encargo». Se levantó rápidamente, se ajustó la bata y salió de la habitación con una naturalidad impresionante. Desde donde estaba, pude escucharla hablar con Alejandro, su voz serena y despreocupada. «¿Estás bien, cariño?», preguntó ella. «Sí, solo bajaba por un vaso de agua», respondió él. Mis músculos finalmente se relajaron, pero solo un poco. La tensión seguía presente. ¿Cuánto más podríamos mantener esto en secreto? A la mañana siguiente, todo parecía normal, como si nada hubiera ocurrido. Alejandro estaba de buen humor, hablando sobre sus planes para el día. Pero cada vez que Susana y yo nos cruzábamos, el ambiente entre nosotros se volvía denso, cargado de significado. Cuando Alejandro salió de la casa, dejándonos nuevamente a solas, no pude evitar preguntarle: «¿Cuánto tiempo crees que podremos seguir así?». Susana me miró y por primera vez vi una sombra de preocupación en su rostro. «No lo sé, Andrés». «Esto es complicado», dijo, su voz más baja de lo habitual. «Pero hay cosas que simplemente no podemos ignorar». Antes de que pudiera responder, se acercó y me acarició la mejilla. Su toque seguía teniendo el mismo efecto en mí, pero ahora estaba mezclado con una sensación de incertidumbre. Más tarde ese día, mientras ayudaba a Alejandro con unas cosas en el garaje, escuché su teléfono vibrar. Estaba ocupado con una caja de herramientas, así que me pidió que revisara el mensaje. Al desbloquear la pantalla, mi corazón se detuvo. El mensaje era de Susana. Era breve, pero claro. «Te extraño. Espero que podamos hablar pronto». Me congelé. ¿Por qué Susana le enviaría ese mensaje a Alejandro? ¿Era una simple coincidencia o algo más? No quise pensar en ello, pero la duda comenzó a crecer en mi mente. ¿Era posible que Susana estuviera jugando un doble juego? ¿Que lo que habíamos compartido no fuera tan especial como yo había pensado? Esa noche, mientras Alejandro dormía, decidí enfrentarme a Susana. La encontré en la sala, sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano. Cuando me vio, su expresión cambió de tranquila a cautelosa. «Andrés, ¿qué pasa?», preguntó, dejando la copa en la mesa. «Necesito saber la verdad, Susana. ¿Qué significa para ti esto?». «¿Lo que pasó entre nosotros?», pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Ella me miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera decidiendo qué decir. «Significa más de lo que puedes imaginar», respondió finalmente. «Pero también significa problemas. Problemas para ti, para mí, para Alejandro». «Entonces, ¿por qué?», insistí. «¿Por qué arriesgarnos?». Susana suspiró y se acercó a mí, colocando una mano en mi brazo.
porque a veces, Andrés, hay cosas que no podemos controlar. Lo que pasó entre nosotros no fue planeado. Simplemente, sucedió. Antes de que pudiera decir algo más, Alejandro apareció en la puerta. Nos miró a ambos, y su expresión pasó de curiosidad a sospecha en un instante. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz cargada de tensión. Susana reaccionó rápido. «Nada, solo estábamos hablando», dijo con calma, pero Alejandro no parecía convencido. «¿Hablando?», repitió, cruzando los brazos. «Andrés, ¿hay algo que quieras contarme?». Me sentí atrapado. Susana me lanzó una mirada que pedía discreción, pero mi conciencia me estaba matando. «Alejandro», yo comencé a decir, pero Susana me interrumpió. «Andrés solo estaba preocupado por ti», dijo rápidamente. «Hablábamos de cómo ayudarte con algunos problemas en la universidad». Alejandro no parecía convencido, pero finalmente asintió y se fue de nuevo a su habitación. Cuando se fue, me giré hacia Susana. «No puedo seguir así», dije, mi voz temblando. «Esto nos destruirá a todos». Ella no respondió. Solo me miró con tristeza, como si supiera que tenía razón. A la mañana siguiente hice mis maletas. Susana me despidió en la puerta, con Alejandro a su lado. Sus ojos buscaban los míos, pero yo evitaba mirarla. Sabía que, si lo hacía, no podría irme. Cuando subí al coche, escuché su voz por última vez. «Andrés, lo siento». La miré una última vez y asentí. No había nada más que decir. Mientras conducía lejos de la casa, mi mente estaba llena de recuerdos. Sabía que lo que había pasado entre nosotros me marcaría para siempre. Pero también sabía que nunca podría volver. Al llegar a mi apartamento, revisé mi teléfono. Había un mensaje de un número desconocido. «Esto no ha terminado. Necesitamos hablar». Mi corazón se aceleró. ¿Era Susana? ¿Alejandro? ¿O alguien más? La historia que pensaba que había terminado apenas estaba comenzando. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.